Este es el panel de preguntas y respuestas que tuvimos en nuestro evento No hay otro evangelio por Carl Sauter, Andrés Barraza y Quique Padilla. Es una producción de Comunidad Eclesia. Para más información puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. Pues muchas gracias por estar aquí a los tres. Ya pudimos conocer un poco de Andrés en la mañana. Andrés es pastor en la iglesia Solus Christus. Carl pudimos presentarlo un poco hace unos momentos. Algo interesante también sobre Carl es que está cursando su maestría en divinidad en Seminario Bautista del Sur, y me parece que el próximo año piensas volver a terminarlo y entrar al colegio de pastores, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría presentar a Quique. Quique es un hombre que realmente admiro muchísimo. Es un vato súper humilde. Es alguien que siempre va a estar dispuesto a servirte. Entonces créeme que el hecho de que esté aquí sentado tiene un gran peso. Entonces me gustaría comenzar con las preguntas. Vamos a dividir las secciones en tres partes, ¿ok? La primera parte va a tratar sobre la reforma y algo que se le conoce como la nueva reforma. La segunda parte van a ser preguntas acerca de las 5 solas, y la tercera parte van a ser preguntas acerca de algo llamado las doctrinas de la gracia. Entonces, me gustaría comenzar con la primera pregunta. Entonces, la manera en la que se va a llevar va a ser: yo lanzo la pregunta y quien ustedes gusten, la atrapan. Es más, el primero que agarra el celular se lo llevan, ¿no? Al principio no. Entonces, la primera. Ya pudimos ver un poco sobre la historia de la Reforma, pudimos ver un poco sobre qué pasó durante esos 1000 años de oscuridad, pero una muy buena pregunta que tal vez cualquier mujer aquí se pueda hacer es: ¿cuál ha sido la influencia de la mujer en la historia de la Reforma? ¿Cuál sería la manera apropiada de una mujer involucrarse en este movimiento reformador? Porque yo creo que muchas veces cuando se habla de este tipo de temas se ve simplemente la imagen de un hombre, cuando no es así. ¿Alguien que quisiera comenzar? No, algo a lo que me gustaría apuntar, y de nuevo apuntando a la palabra, es que muchas veces yo creo que esa pregunta puede surgir de dos lados, ¿verdad? Puede surgir de un deseo genuino de, oye, yo quiero ayudar, o sea, yo quiero hacer algo, pero no veo ejemplos en el pasado de quizá no he oído de mujeres que hayan participado de la reforma. ¿Qué hago yo? Pero también puede surgir de un deseo, incluso entre los hombres, puede surgir de un deseo de, pues es que Lutero era el que tenía el nombre en los libros, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo como mujer que también quiero libros y quiero? Entonces creo que viéndolo de esas dos perspectivas, lo primero que hay que hacer es ir a la palabra de nuevo. ¿Qué dice la Biblia de una mujer? ¿Qué dice la Biblia de una mujer cristiana? ¿Qué dice la Biblia de una esposa cristiana? ¿Qué dice la Biblia de una joven cristiana? ¿Qué dice la Biblia de una hija cristiana? Entonces, volviendo a la palabra, si tú quieres ser parte de una reforma hoy, o de reformar tu iglesia hoy, empieza por vivir lo que la palabra te dice que vivas como mujer. Sé una hija obediente, honra a tu padre y a tu madre, no seas ostentosa con tu vestimenta, sé humilde. Si tienes una relación, sé fiel y sé pura en tu relación. Si eres esposa, si estás casada, sométete a tu esposo, hónralo. Cría a tus hijos en obediencia de la palabra. Entonces yo empezaría por ahí, por apuntarnos a la palabra. No sé si algo que quieren decir, pero también, bueno, diría un ejemplo de una reformadora puede ser la misma Catherine von Bora, la esposa de Lutero, ¿verdad? No sé, algunos de ustedes quizás saben más de ella que yo, pero era tremenda, ¿verdad? También quisiera saber más historia, a lo mejor Quique sabe más, él es historiador, pero era tremenda. Se escapó de un monasterio, no sé cómo le diga, de mujeres, y animó a otras monjitas y las metió en unos tinacos y se las sacó, y llegó toda pelona cuando estaba a buscar al doctor Lutero, y luego ya lo casó, o sea, le gustó, y porque Lutero no pensaba ya ni siquiera casarse. Hay mucho que contar de ella, ¿verdad? No sé si sepan la anécdota de un día que Martín Lutero estaba deprimido, y ella, ¿sí se la saben? ¿No? ¿Sí, pastor? Sí. Estaba deprimido y ya dice, ay no, qué difícil
se está poniendo las cosas y todo. Y entonces ella entró vestida de funeral y le dijo, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Cómo le decía? ¿Alguien sabe cómo le decía? Katy, creo que le decía, no, mi pequeña Katy, algo así le decía. Y así le decía el libro de Gálatas, porque está tan enamorado de su esposa y le gustaba el libro de Gálatas, que al libro de Gálatas le decía Katy, ¿verdad? Y un día, ¿y quién se murió? ¿Quién se murió, Katy? Y ella le dijo, Dios. Y Dios se murió. Así está vestido negro. Y le dice, pero le dice, oye, esa es una blasfemia. Y ella le dice, yo estoy vestido diciendo que Dios se murió y tú estás actuando como si estuviera muerto. ¿Ah? Se lo levantó, ¿va? Sí. Sí. Era listilla, ¿verdad? Entonces, chicas, ya saben qué hacer. ¿Ah? Ejemplo, igual otra anécdota, ejemplo, es de Lutero Calvino, estuvo un tiempo de pastor en la ciudad de Estrasburgo, fue pastor ahí como por 4 años en una iglesia de 500 franceses refugiados. Él antes estuvo en Ginebra, pero la ciudad lo expulsó. Ya cuando el gobierno de Ginebra se da cuenta que pues, Calvino verdaderamente era un hombre de Dios, lo traen de vuelta. Calvino no quería porque Ginebra era una de las ciudades más complicadas en el tiempo de la Reforma. Y cuando regresa Calvino, pues sufre muchas cosas, ¿no? De las primeras, nace su primer hijo, muere a los pocos meses, 7 años después tiene otros 2 hijos, mueren sus hijos, y ese mismo año donde mueren sus 2 hijos, también muere su esposa se llamaba Idelette. Y aquí tengo una frase muy bonita que escribió Calvino cuando su esposa murió, y esto nos va a dar una idea de pues el rol importante, ¿no?, que tenía la mujer, porque a veces vemos como a Calvino, vemos a Lutero como si fueran ellos hombres súper fuertes, súper capaces, hábiles, inteligentes, y su esposa, ay sí, pues la que estaba ahí en la casa, y no, fueron piezas claves para que la Reforma se hubiera podido haber dado. Uno ve a Calvino y Lutero, pero detrás de eso también estaban sus esposas impulsándolos, y Calvino dijo lo siguiente acerca de su esposa cuando falleció. Él dijo, he perdido a la mejor compañera de mi vida, alguien que de haber sido dispuestas así las cosas, habría compartido voluntariamente no solo mi pobreza, sino incluso mi muerte. Durante su vida fue mi fiel ayudante en el ministerio. Nunca experimenté el más mínimo obstáculo de su parte. Nunca me creó problemas durante todo el transcurso de su enfermedad, sino que ella siempre estaba más ansiosa por sus hijos que por ella misma. Entonces, si vemos luego un ministerio fructífero en la vida de Calvino, obviamente fue la gracia y el plan del Señor, pero también fue su esposa que estuvo ahí, que nunca le fue un obstáculo, sino todo lo contrario. Entonces, siempre este rol importante, ¿no?, que a veces no vemos en la Reforma, ¿no? Hubo mujeres muy poderosas también, muy poderosas, princesas y ladies. Oh, qué poderosas. En el gobierno durante el tiempo de la Reforma, ladies acá de la nobleza y todo eso, y ellas nunca se metieron a liderazgo espiritual, pero con su influencia apoyaron a los reformadores. Muchas de ellas murieron, como una que se llama Lady Jane. Deberían de leer la última conversión de Lady Jane con su confesor. Era una muchachita de 17 años. La Lady Jane, te imaginas una mujer de 40, era una muchachita de 17 años que duró 9 días de reina de Inglaterra y la mataron por la fe reformada. Y eran tremendas. Esta Lady Jane, cuando tiene una conversión padrísima con su confesor, deben buscarla en internet. Ahí está en Coalición. Y el cierre es cuando el confesor se va, le dice, nunca más nos volveremos a ver, le dice el confesor, porque ella sigue aferrada a su fe reformada, y le dice, nunca más, le dice, porque mientras su corazón duro no cambie, yo no lo voy a volver a ver, le dijo. O sea, yo voy al cielo, yo no lo voy a volver a ver, es lo que le quiso decir. Entonces, sí hubo mucha participación femenina. Ok, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta, yo creo que es muy importante. Muchos de nosotros, el Señor nos llama dentro de un movimiento y nos obsequia
un amor por la palabra, un amor por conocer más acerca del Evangelio. Y a muchos de los que están aquí tal vez hasta Dios los sacó de su iglesia en búsqueda de una iglesia donde se estuviera predicando fielmente el Evangelio. Entonces, y a mucho de esto se le llama algo así como la nueva reforma, ¿no? Entonces quisiera que nos pudieran hablar un poco acerca de esto. ¿Qué se conoce hoy como la nueva reforma y qué marcas distintivas tiene un verdadero reformado? Yo pues quisiera empezar diciendo algo que dice Miguel. Así no me meto yo en problemas. Sino, no, lo que sucede es que Latinoamérica prácticamente no fue tocada por la reforma. Incluso España, donde sí hubo personas tocadas por la reforma, el catolicismo fue muy fuerte y de hecho hoy no vemos casi iglesias reformadas. O sea, las hay, pero hay muy pocas. Y bueno, esto tiene razones históricas, ¿verdad? O sea, nosotros fuimos conquistados y lo que recibimos fue mucha de la enseñanza de la Iglesia Católica en ese tiempo y hasta hoy la hemos recibido, incluso cuando hemos recibido misioneros de iglesias americanas, que es de lo que más hemos recibido, muchas veces no ha sido de iglesias que están en la reforma, y cuando ha sido, también muchas de nuestras iglesias se han visto debilitadas por la falta de discipulado. Entonces no sé si quizá eso sería el contexto que yo tengo, por lo menos por eso en Latinoamérica o en Hispanoamérica, incluyendo España, ¿verdad? O incluyendo todos los países hispanoparlantes, es necesaria una reforma nueva. No sé si eso como introducción, por lo menos. A ver, dile otra vez la pregunta, Eric, porque está... ¿Qué se conoce hoy en día como la nueva reforma y qué marcas distintivas tiene un verdadero reformado? ¿Vas a decir algo o no? Pues, a ver. dale. Pues ahora sí que la mayoría de los que estamos aquí somos jóvenes y así como en el tiempo de Lutero la imprenta jugó un rol muy importante, por ejemplo las tesis, cuando posiblemente algunos de los estudiantes de Lutero las agarraron, las tradujeron al idioma de la gente porque estaban escritas en latín, las empezaron a imprimir, se empezó a llenar en esa zona de Alemania, a los 2 meses ya estaba por toda Europa. Entonces la imprenta ahí jugó una parte muy importante. Entonces en nuestros días pues el internet es nuestra nueva imprenta, donde puedes subir cualquier mensaje, cualquier video y se vuelve viral a los minutos, a los días, ¿no? Entonces es curioso ver que cuando uno hace una pregunta a un joven, ¿y tú cómo conociste, no? La reforma o las doctrinas de la reforma, o qué es las verdades de la escritura, ¿no? La mayoría siempre responde por el internet. Vi un video, vi una predicación, en el Facebook pues hay distintas organizaciones donde hablan estas verdades y así me enteré, ¿no? Entonces esta nueva reforma pues se ha dado gracias a los medios de comunicación, ¿no? Pero lamentablemente muchos, yo me incluyo, cuando comenzamos en esto te vuelves como arrogante, ¿no? No es algo que te llevó a abrazar más a Cristo y su evangelio, simplemente es algo diferente, es algo nuevo, es verdad y es contrario a lo que los demás enseñan, y luego se vuelven como estos reformados celosos, donde más que entender, si entendieran las doctrinas de la gracia, eso te humillaría más, te llevaría más a la cruz, te llevaría más a servir a otros. Como nos predicó a Carl, no estaríamos apuntando nuestras diferencias, sino predican a Cristo y crucificado, tú eres mi hermano. Entonces lamentablemente luego alguna de las cosas malas que han sucedido en la nueva reforma ha sido eso, ¿no? De que muchos jóvenes se han vuelto arrogantes con la doctrina. Han abrazado más la doctrina y han olvidado que la doctrina apunta a alguien, que es Cristo mismo, ¿no? Entonces, ¿es buena esta nueva reforma? Claro que sí, como dijo Carl, ha sido parte de la gracia de Dios. Los Estados Unidos tuvieron la bendición de que llegaron los puritanos ingleses llevando una doctrina calvinista, y al mismo tiempo cuando se da la reforma se descubre lo que es el nuevo mundo, América, y llega a nosotros un catolicismo romano. En el sur, pues
los misioneros que manda Calvino y todo eso llegan a Brasil y otras zonas, pero aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, esta nueva reforma sí debemos estar agradecidos de que en nuestro tiempo estas verdades se están redescubriendo, ¿no? Pero nos deben llevar a esta humildad, a este agradecimiento por la soberanía de Dios, de revelarnos su verdad, de poner iglesias como estas en nuestras ciudades, porque no están en todo el país. Entonces, esas son como las dos caras que se están dando, ¿no? Grupos que se levantan, que sí están abrazando la verdad, pero se están haciendo como arrogantes y están descalificando a gente que pues tal vez abrazan doctrinas distintas, ¿no? Pero no son doctrinas secundarias tal vez, ¿no? Que si abrazan los dones del Espíritu o no creen en los dones del Espíritu, o etcétera, ¿no? Acá nuestra son doctrinas secundarias, ¿no? Pero lo importante es de que hoy en día el Señor está permitiendo que las iglesias estén volviendo al Evangelio. Se le llaman el cage stage, ¿verdad? Calvinistas cage stage, como nivel, ¿cómo se dice? Cage, como enjaulados, ¿verdad? Así que tienes que cuidarte porque atacan, ¿verdad? Y son más peligrosos que... Pero como que es una etapa, cuando recién descubres las doctrinas, ya cuando te cae todo el 20 y comienzas a ver muchas cosas que están mal en tu congregación o en tu iglesia o en tu denominación, y como que te ataca todo está mal. En verdad no todo está mal, ¿verdad? A nosotros sí nos tocó vivir una transición. Yo no nací en una iglesia reformada hasta hace bien poquito, o sea, bien poquito. Entonces toda mi vida pertenecí a una denominación totalmente arminiana y pentecostal, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso sí tuvimos que salirnos de nuestra denominación, nuestra iglesia entera. Pero no quiere decir que toda nuestra denominación estaba mal, ni que nuestros hermanos estaban mal, y que nuestros amigos pastores que están allá y que son nuestros amigos todavía, y los amamos con todo el corazón. Pero sí es una etapa en la que cuando recién descubres las doctrinas de gracia, como que y luego ves todo, y luego la Biblia te hace sentido toda, ¿verdad? ¿Sí les pasó o no les pasó? La Biblia te hace sentido todo, y luego dices, pues ¿por qué no lo ven todos, verdad? Pero no tenemos que batallar. La verdad, a mí me explicaron las doctrinas de gracia en la universidad, la primera vez que estuve en la universidad, hace mucho tiempo. Y cuando me les explicó el pastor por teléfono, porque me comunicaron con un pastor presbiteriano en el ministerio bautista, y me las explicó, y lo dije, ya cuando colgó dije, qué loco, ¿verdad? ¿Cómo está loco? Qué ocurrente. Y ya dije, ¿cómo no le hice caso en aquel entonces, verdad? Fue hasta como 10 años después que de veras qué bueno es el Señor, cuando las entendí, después de salir de un tiempo muy difícil en mi vida, pum, allá estaban listos para esperarme, y fue un gozo para mí. Pero sí es un proceso medio duro. Y hay un movimiento en inglés que se llama ¿cómo se llama? Joven, Young, Restless and Reformed. Joven, restless, ¿cómo se traduce? Sin descanso, o sea, joven, como esforzado y reformado. Es que eso es lo que está pasando, que la reforma está pegando en los muy jóvenes y les está cayendo muy bien, ¿verdad? En nuestra congregación los primeros que entendieron las doctrinas de gracia fueron los chavos, y ni batallaron, como que les vinieron como anillo al dedo, les cayó como agua fresca. Y nuestra iglesia tiene como unos 5 años que entendió las doctrinas de gracia, y todavía los hermanos de grandes todavía no las entienden bien, y todavía batallan mucho, porque algunos tienen 30 años de cristianos, y como que eso no es nuevo, ¿verdad? Y en realidad no es nuevo, les digo, es lo mismo que ustedes creían, pero mejorado, ¿no? Muchas gracias. Sí, es algo irónico, ¿no? Que muchas veces nos estaban hablando un poco de los peligros de esta nueva reforma, que es algo irónico que muchas veces quienes más tienen un entendimiento de la gracia son quienes menos lo muestran, menos gracia muestran a los demás. Entonces esa va a ser una de nuestra próxima sesión. Entonces, para que no se vayan, ¿por qué no les damos un aplauso? Gracias por respondernos esa pregunta.
Vamos a pasar a las preguntas de las solas, de las 5 solas. Entonces, Andrés, nos hablabas un poco de sola escritura, lo hiciste muy bien, muchas gracias. Y yo creo que una de las preguntas que nos surgen es, ¿cómo fue el canon integrado? O sea, ¿cómo puedo yo confiar que tengo los manuscritos originales de las escrituras? ¿Cómo puedo saber que están completos? ¿Cómo puedo saber que no le falta uno o que no le agregaron uno? ¿La pregunta era para Andrés o? Puras difíciles, ¿no? Dale, Andrés. Yo, primero yo, pero también le siguen, ¿eh? Ayer me mandó un video una dama de nuestra congregación, porque no sé de dónde lo agarró, pero era una explicación apologética de la fe católica romana, no la nuestra, ¿verdad? Y luego sí que les quede claro que son católicos. Entonces dice que una de las razones por las cuales la iglesia no puede, porque ellos tienen razones, porque los primeros 800 años o los primeros 400 años de la iglesia no hubo una Biblia, sino que las iglesias se mantuvieron por la tradición, ¿verdad? ¿Cómo respondemos nosotros a eso? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Y que y a otra ellos dicen que la iglesia entregó la Biblia al mundo. Entonces nosotros decimos, ¿eso es verdad? Bueno, quién sabe, no se crean así. Tendríamos que ver cómo los primeros cristianos vieron esto. En verdad, los cristianos primitivos, si me refiero a los cristianos primitivos, no solo los del Hechos, sino la iglesia primitiva incluye los primeros siglos. Si ellos sintieron que ellos estaban elaborando un canon y que ellos le iban a entregar al mundo la escritura completa, y la respuesta es no. ¿Saben cómo se referían ellos a las escrituras? Nomás que no me puedo decir, no me sé bien el vocablo en latín. Es el textus recendus, algo así. Eso. Ya ven, decían, quiere decir, esto es lo que recibimos, el texto recibido. Entonces no se están viendo como los dadores del texto, sino se están viendo como los receptores del texto, ¿verdad? Lo reciben. Entonces, con eso les decimos, no es verdad. La iglesia siempre ha proclamado que el texto es recibido, y no que ella lo da, y no que, como dijo Alex ayer, no emana de la autoridad de la iglesia, sino la iglesia lo recibe como un texto recibido. Y es bien temprano desde la iglesia cuando se empieza a reconocer ciertos escritos como inspirados y ciertos no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque San Pedro dice en los escritos de Pablo que son tan inspirados como las sagradas escrituras, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan dónde? Ni yo, ¿verdad? Pero lo buscan. Creo que está al final de la segunda epístola, cuando él dice que los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras, tuercen los escritos de Pablo como las otras escrituras. O sea, ponen los escritos de Pablo al nivel de las escrituras. Perdón. Por eso cuando predico en mi iglesia se sientan bien atrás, ¿verdad? Porque pues, pobre los que les toque enfrente. Cuando teníamos la iglesia chiquita estaban así todos los... Sí, ya salían bautizados por aspersión, ¿no? Entonces así está el asunto. La iglesia nunca se ha visto como una receptora, y desde muy temprano en la iglesia no solamente se reconocen el Antiguo Testamento, sino los escritos que hoy tenemos. Ahora tienen que saber que había muchos escritos más allá de los que nosotros tenemos de los libros del Nuevo Testamento. Había muchos otros que circulaban, que eran de los apóstoles, pero finalmente la iglesia pudo reconocer cuál era el texto verdaderamente recibido, ¿verdad? No tenemos ningún problema con eso. Muchas gracias. Sí, quería agregar que o sea, yo también tuve muchas dudas de eso cuando empecé a creer en las verdades del cristianismo y a creer en la Biblia, y luego decía, ok, yo creo en lo que dice este libro. Sí, yo ya lo creo, pero ¿cómo? O sea, ¿yo debería creerlo o no? O sea, esa es la pregunta, ¿verdad? Y
algunas cosas que me ayudaron a confiar, ¿verdad? O que ayudaron a fortalecer mi fe, que quizá les puedan ayudar a ustedes y que quizá les puedan ayudar o le puedan ayudar a los que hicieron las preguntas, son las siguientes. Voy a empezar por las que son de Jesús. O sea, Jesús, si es con respecto al Antiguo Testamento, Jesús citó muchos libros del Antiguo Testamento y los citó siempre como palabra de Dios. Entonces, si confiamos en el Antiguo Testamento, confiamos en el Antiguo Testamento porque Cristo confió en él. Porque Dios hecho hombre, hecho carne, el hombre que dijo que iba a resucitar y resucitó del tercer día, dijo, esta es la palabra de Dios. Entonces, esa es una razón. Y con respecto al Antiguo Testamento no sé muchos temas textuales, incluso hay muchos menos manuscritos que del Nuevo, pero con respecto al Nuevo, hay muchas cosas que nos dan evidencia de la fidelidad de Dios al preservarlo. Y quiero que sepan que estas no son las razones por las que hemos de confiar, simplemente son evidencias que deben fortalecer nuestra confianza. La razón por la que debemos confiar es porque la Biblia dice ser la palabra de Dios y porque lo que ella dice es efectivamente verdad, o sea, lo podemos comprobar en la vida real, ¿verdad? Y porque ella misma es la que nos da vida. O sea, porque ella nos ha hecho ver nuestro pecado, nos ha hecho ver a Cristo y nos ha hecho, ¿verdad?, nacer de nuevo. Yo creo que la confianza de la Biblia, de nosotros en la Biblia, descansa ahí. Pero sí hay preguntas, y hay preguntas que nos van a hacer, ¿no? Eso no lo copiaban a mano, y cuando uno copia a mano uno no comete muchísimos errores. ¿Y qué si metieron ahí palabras que no iban y hoy en día estamos leyendo algo que ni siquiera escribieron? Bueno, podemos decir, la Biblia es el libro con más manuscritos de todos los libros históricos que existen. Yo no sé si tú tienes números, pero por ejemplo de libros como la Odisea y Homero hay que cientos de copias, si mucho, y de hecho los más viejos son como de los 1000 y pico. De la Biblia nosotros tenemos manuscritos, los manuscritos más tempranos que tenemos de la Biblia creo que son del 400 aproximadamente, y del Nuevo Testamento. Y cuando ustedes revisan las modificaciones, hay muchos cambios entre las copias, muchos tildes, que cambiaron una C por una S, que un pronombre está o sea, con un plural quizá equivocado y se puede verificar que fue un error. O sea, los cambios, los errores de copia que tenemos en la Biblia, de hecho nos demuestran que es uno de los documentos que han sido copiados con más fidelidad en la historia. ¿Qué otra cosa? O sea, que si tenemos los libros que solamente fue en el 400 y pico, ¿verdad?, que un concilio se reunió y dijo, ok, estos son los libros de la Biblia, y fue ahí que lo decidieron. Mentira, eso no es cierto. En ese concilio lo que hicieron fue sacar a los libros que otros estaban queriendo incluir, pero nunca se agregó un libro más a la Biblia. De hecho, hay códices son libros, antes tenían rollos, saben, ¿verdad?, que todo eran rollos, lo enrollaban en papiro muy largo. De hecho, los primeros códices que conocemos empezaron a aparecer con la Biblia, porque querían todos los libros, todas las cartas juntas. Y de esos códices hay evidencias de códices. O sea, hay evidencias de que los códices aún en el 200, no tenemos los códices físicos, pero tenemos el testimonio de hombres que tenían esos códices y reportan los libros que había, y ellos citan los libros que tenemos hoy en nuestra Biblia. O sea que evidencia de que la Biblia estaba formada, y el Nuevo Testamento, como un libro completo, tenemos desde el 250 después de Cristo, muy pocos años después de que Cristo murió. Entonces no sé si esas cosas quizá les ayuden y si tienen dudas, yo dije lo que recuerdo de un libro que se llama Who Chose the Gospels en inglés, ¿quién eligió los evangelios? No sé si está en español, pero lo pueden buscar. Acaba de mencionar algo muy importante, porque aquí lo traigo en el corazón. Carl mencionó esto, y es que el Señor Jesucristo amaba el Antiguo Testamento. Y hoy tenemos amigos loquillos, liberalillos, progresistas, así se llaman, ¿verdad? Ni son liberales ni son progresistas, pero son loquillos. Y dicen, es que creemos en Cristo y Jesús, y que Jesús, creemos en Jesús, pero no creemos en el Antiguo Testamento, solo creemos en Jesús. Porque las historias del Antiguo Testamento están bien feas, ¿verdad? ¿Cómo les enseñamos a los niños que se los comieron las osas y todo eso? Bueno, entonces no sé en qué Jesús creen, ¿verdad?
porque quién sabe en cuál que creerán, porque el que nosotros conocemos citaba el Antiguo Testamento una y otra vez, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Acerca de sola fide, solamente por fe, Efesios 2:8 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces entendemos la fe como ese medio que Dios utiliza para salvación, no por obras, sino solamente por gracia. Entonces, ¿es posible de alguna manera perder esta fe? ¿Es posible que alguien llegue al punto en el que deje de un creyente que deje de poner su confianza en Cristo? Es posible que, bueno, no va a caber, pero pero sí, es posible que una persona que nació de nuevo desnazca de nuevo, o es posible que una persona que no veía y que ahora vio estas cosas luego olvide todas las cosas que vio. O sea, yo creo que la pregunta está ahí. O sea, si alguien nace de nuevo, esa persona, habiendo nacido de nuevo, nació del Espíritu, nace a una vida eterna, una vida que Dios da. Y la pregunta es, esa vida, si es eterna, ¿uno puede morir a esa vida? No sé, yo me haría esas preguntas así porque estamos hablando de algo que es un poco abstracto, ¿verdad? O sea, si yo tengo fe, pero y la pierdo, bueno, yo puedo tener fe en que mi empleador me va a pagar la semana que viene, y cuando no me pague la pierdo, claro, porque no me pagó, ¿verdad? A veces hacemos de la fe algo muy místico, la fe es simplemente depositar nuestra confianza en algún sitio, ¿sí? Yo puedo tener fe en los libros de historia, estoy depositando mi confianza en que los autores de los libros de historia hicieron su trabajo bien y yo les creo lo que dicen. Yo puedo depositar mi fe en, no sé si tienen algún otro ejemplo, pero así, la fe no es algo místico, la fe no es un poder mágico que hace cosas. De hecho, Jesús le dice a sus discípulos, la fe que tienen que tener es del tamaño de un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un poquito de confianza en alguien muy poderoso, o sea, no es tu fe la que hace la diferencia, es el poder de aquel en quien tú estás confiando. Entonces, si tú has puesto tu fe en Cristo y has nacido de nuevo y has confiado en que Él ha perdonado tus pecados, la fe se puede perder. Bueno, sí puede haber dudas, pero la Biblia promete que una vez tú depositas tu confianza en Cristo, es el Espíritu Santo mismo el que te ayuda a perseverar en esa confianza. Entonces la Biblia responde que no, pero no porque nosotros no podamos dudar o dejar de creer, sino porque el Espíritu que nos es dado cuando confiamos en Cristo, ese Espíritu nos fortalece para hasta el final confiar. Y les quiero dar un testimonio personal. Yo no sé si, yo creo que todos los que están aquí han dudado de su fe. No sé si es cierto, pero eso es lo que yo creo. Todo el que está aquí sentado, yo estoy casi seguro de que ha habido un momento en el que ha dudado de su fe, o en el que ha pensado, ¿será que de verdad Cristo resucitó? ¿Será que Él sí vino? ¿Será que? Pero en los momentos en los que yo he estado así, y recuerdo momentos en los que he estado en mi cama furioso, con mi Biblia al lado y que ya no la quiero leer, quizá furioso por mi pecado, o porque otra persona me hizo algo, o por diferentes circunstancias, porque mi fe en el mundo o en la iglesia no han sido, ¿verdad? No, o sea, he visto al mundo fallarme, y he visto a la iglesia fallarme, he visto a mis padres fallarme, he visto a las personas que más amo y que más me aman fallarme, y digo, ¿y qué si esto también me falla? Pero cada vez que he estado ahí y que ha cruzado por mi mente la idea de yo no quiero seguir viviendo esto, yo no quiero seguir sufriendo rechazo por esto, yo no quiero seguir teniendo que luchar con mis pecados, estoy harto de luchar con mis pecados. Cada vez que estoy ahí, hay algo que me recuerda, ¿y a dónde vas a ir? No tenemos opción a dónde ir. ¿A dónde vas a ir?
¿A dónde vas a ir si tú sabes que esta es la verdad? Como Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida? Entonces, si tú estás ahí, confía, el Señor te va a sostener. Pero por otro lado, sí es cierto, hay personas que se apartan. Hay personas que han dicho creer y que mostraron muchas evidencias en algún momento de haber creído y se apartan. ¿Cómo funciona eso? Yo la verdad no sé, pero yo sé que Juan le dice a sus discípulos, les dice, ¿verdad? Hay muchos entre nosotros que se han apartado de nosotros, pero porque nunca fueron de nosotros. Ahora, pasando a la última sección, las doctrinas de la gracia, quisiéramos que nos hablaran un poco de qué son las doctrinas de la gracia, rápidamente. ¿Qué son? ¿Quién no se la sabe? Levante la mano. Ya todos están familiarizados con las doctrinas de la gracia. No, levante la mano quien sí se la sabe. A ver, levante la mano. Porque les voy a preguntar. Levante la Se los mano voy a quien preguntar. sí Ni sí conoce ni no. las doctrinas de la gracia. Las 5. Puras mentiras, de veras. Ok, ¿no se la saben o sí se la saben? No, muchachos, que no era una reunión de reformados. Vamos a verlas. Vamos a aprendernos. Es un gran descanso para muchos hermanos en Cristo cuando se las presentamos. Es un gran descanso, descansan tanto, de veras, tienes razón, hermano, qué bonito. Y empiezan a descansar a nuestros amigos que no las conocen, ¿no? Total depravación. De cada una puedes hacer mucho y hablar mucho, ¿no? Y de cada una, en nuestra iglesia las predicamos una vez por domingo, una por la vez, y te aseguro que nos quedamos cortos y que hay mucho que tratar. Total depravación. La primera. El hombre está tan total depravación no quiere decir que el hombre puede hacer toda la maldad que puede, ¿verdad? Porque los hombres, Dios ha restringido la maldad para que no hagamos todo el mal que podamos, porque si no nos autodestruiríamos, ¿verdad? Total depravación quiere decir que en todo lo que hagamos siempre va acompañado de pecado y afecta todas las áreas de nuestra vida, inclusive las buenas obras si no hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y que no estamos, básicamente enseña, no estamos enfermos espiritualmente antes de venir a Cristo, estamos muertos y no podemos responder al evangelio. No podemos ni siquiera venir a Cristo porque ni queríamos, ni nos interesaba, se nos hacía bien aburrido, los hermanos, ¿qué les pasa? Todo el asunto, ¿verdad? Entonces estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, alejados, no nos interesaban las cosas de Dios. La única forma por la que nos acercamos a Dios era para ver si Él podía ayudarnos con nuestros problemas temporales, pero no porque tuviéramos una inclinación espiritual, ¿verdad? Entonces no podemos, es esa total depravación. Entonces, ¿quién puede venir a Dios? Nadie. Nadie puede venir a Dios por sus propios medios porque está imposibilitado. El pecado no se lo permite. Entonces pasamos a la segunda, que es la elección. ¿Sí? ¿Sí, René? La elección incondicional, que quiere decir como nadie que podía ni nadie quería, y Dios, previendo que nadie iba a querer ni iba a poder, desde antes de la fundación del mundo, eligió un pueblo para sí, a unos que Él iba a salvar. Esa elección es incondicional. Dios no dice, bueno, mira, Prisi, qué bonita Prisi, de veras se ve que va a ser muy bonita, se va a ver, se ve, Dios no vio a Priscila ya antes de la eternidad, antes de los tiempos, no vio a Priscila y dijo, qué bonita, se ve como muy inclinada al evangelio, voy a predestinarla. No, porque así creen algunos hermanos también. Un tío mío así cree, dice que el Señor vio el futuro y luego dijo, Andrés se ve muy inclinado a que va a obedecer al evangelio, déjame lo predestino. Pum. No. Dios predestinó a un pueblo, a una muchedumbre, a mucha gente, y es incondicional. Lo único que sabemos es esto. Cuando tú te preguntas, ¿por qué Dios me eligió a mí? La única respuesta es esta. ¿Por qué Dios me eligió a mí y a Eric no? No. ¿Por qué Dios me eligió a mí y a mi vecino no? ¿Por qué Dios me eligió a mí si yo era peor que él?
La única respuesta está en Efesios: por amor. No sabes por qué, la única respuesta es por amor. No tenemos acceso a más allá, tenemos por amor. Entonces Dios eligió a unos. Y luego el siguiente que sigue es la expiación limitada. Quiere decir que los rescató y hizo todo un plan para sus elegidos. Entonces este es el punto más difícil de entender para algunos, que Cristo no vino a morir por todos los hombres y mujeres, solamente vino a morir por los elegidos. Y ahí es cuando muchos amigos nuestros, híjole, nos dicen que somos bien malos y que el asunto es es que decimos que el sacrificio de nuestro Señor fue eficaz y eficiente. ¿Qué queremos decir? Yo no podría venir aquí y decir, yo voy a traer un pastel. ¿Y cuántos somos? Pues supongamos que somos 60, 70. Entonces yo no voy a traer aquí un pastel para 800. Bueno, si traigo un pastel para 800, cuando ustedes se vayan y les repartamos el pastel, se va a quedar mucho pastel y que vamos a decir que yo no fui eficaz ni eficiente. No fui. Entonces vamos a tener que tirar mucho pastel a la basura. Entonces nosotros decimos que el sacrificio de nuestro Señor, los arminianos dicen que el sacrificio del Señor fue por toda la gente y que agarren quien quiera, ¿verdad? Pero nosotros decimos no, porque fue un sacrificio eficaz. Cuando el Señor Jesucristo esté en la eternidad con nosotros, o que nosotros estemos con el Señor en la eternidad, nos va a ver y luego no va a decir, ay, me faltó Marla. ¿Sí saben? Yo quería salvar a Marla, pero no pude. Ay, me faltó René. No, yo quería, pero no pude. Cuando esté en la eternidad va a decir esto. ¿Saben dónde está lo que va a decir? En Isaías 53. Verá su descendencia y su alma quedará satisfecha. La única forma en que su alma quede satisfecha es que estén todos por los cuales hizo el trabajo. Entonces no va a decir, bueno, pues yo morí por todos, pero pues mira, de los miles, de los millones de humanos que existieron, pues rescate, ¿cuántos iremos a ser salvos? El 1%. Bueno, pues, ay, sí hizo lo que se pudo. No le va a decir a Dios el Padre, pues lo que se pudo se hizo, ¿verdad? Ahora, si Cristo hubiera venido a morir y luego fuera así como ellos dicen, imagínense que el Señor dijera, bueno, vine a morir por todos, pero a ver quién se salva. Imagínense que ninguno se hubiera salvado, ¿verdad? Entonces no fue un trabajo efectivo. Y el que sigue, si tienen más preguntas, no, pues ya no tenemos tiempo, pero ya pues, este libro de R.C. Sproul, ¿verdad? Que es la teología reformada. Y luego después sigue la gracia irresistible. ¿Qué significa esto? Parece que suena que el Espíritu Santo nos agarró y nos arrastró y nos trajo así a la cruz y vas a obedecer porque vas a obedecer. Bueno, la realidad es que sí parece así, ¿verdad? Parece que así trata el Señor con nosotros, pero en verdad básicamente es esto. El Espíritu Santo te vio a Priscila y dijo, oh, ella está elegida, ¿por quién? Por Dios el Padre. ¿Quién eligió? El Padre. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo vio a Priscila y luego dijo, está elegida. Y luego a la hora indicada dijo, ya es hora de que sea salva. Y ¡pum! La trajo, la resucitó. Y que lo primero que hizo está ahí en Pedro, en la epístola de Pedro, comenzando, dice que a los elegidos por Dios el Padre, ¿verdad? En la presencia de Dios el Padre, dice que se fueron santificados en el Espíritu para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Quiere decir que el Espíritu Santo lo primero que hizo es esto. Te vio elegido y luego después abrió tus ojos y luego te volteaste a ver y te viste sucio. Y luego dijiste, ¿qué? Si yo estaba limpio, yo era muy buena, yo soy buena gente, yo soy una gran persona. Pero cuando el Espíritu Santo te abrió los ojos dijiste, wow, esto es limpio, eso es la santidad de Dios, esto es limpio. Y esto, que yo pensaba, como en los anuncios de Salvo y de Ariel, yo pensaba que estaba blanco, pero esto es blanco. Entonces dijiste, el Espíritu Santo dijo, mira, eso es blanco, eso es lo que debería ser limpio, y eso es lo que tú eres. Y y dijiste, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y el mismo Espíritu Santo te volteó así y dijo, mira, está sucio, pero allí hay una cruz, puedes correr y ahí te lavan, córrele.
y te volteó y dijo, para que obedezcas, dice Pedro, y seas rociado con la sangre de Jesucristo, ¿sí? Entonces esa es la gracia irresistible. El Espíritu Santo te abrió los ojos para que vieras para que vieras lo bonito de Dios, lo grande de Dios. Y la última es la perseverancia de los santos o preservación de los santos, que todos los elegidos, una vez que la obra comience en ellos, el Señor va a cuidarlos. Y eso suena muy padre, muy bonito, muy fácil. Nos va a cuidar y nos va a llevar hasta el cielo. Híjole, qué difícil es llegar allá. Parece que nunca vamos a llegar. Vemos nuestros pecados y nuestra vida, ¿y cuándo llegaré? Y entonces, pero nos acordamos de esta doctrina. Siempre que estamos en apuros, como lo acaba de decir Carl, nos acordamos de esta doctrina y dice, pero Él me va a llevar. La doctrina de la preservación de los santos nos hace saber, nos recuerda que el que comenzó la buena obra en nosotros la tiene que terminar y que no deja nada incompleto, y nos levanta y nos anima para volver a animarnos y llegar a los cielos. Ahí está resumida, pero ustedes tienen que investigar por su propia cuenta, más les va a bendecir mucho. Sí, completamente. Me gustaría agregar una sola cosa, que TULIP y el acróstico de las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Al igual que las solas y al igual que los credos, son un resumen de lo que entendemos que la Biblia enseña. Nosotros no podemos creer en estas doctrinas porque esta es la fe reformada y yo soy reformado y yo tengo que creer eso. No, la pregunta es verdad? Y los invito, si tienen dudas, o sea, preguntémonos, pero ¿y la Biblia sí enseña eso? ¿Y qué de estos versículos que aparentemente enseñan otra cosa? O sea, ¿cómo los puedo explicar? ¿Se pueden explicar dentro del contexto de esta verdad? Entonces recordemos que todas estas cosas son resúmenes que nos ayudan a recordar lo que los profetas, lo que Jesús y lo que sus discípulos, sus apóstoles enseñaron. Pero no creemos esto ciegamente, sino lo creemos porque la Biblia nos enseña esa verdad. Muchísimas gracias a los tres.